Un niño fue abandonado en el bosque, un millonario lo rescata y reconoce el collar de su exesposa. Un niño de 7 años fue abandonado en plena tormenta en el bosque más peligroso de México. 4 años antes, un millonario había perdido a su único hijo en un terrible accidente. Cuando el hombre rescató al pequeño de la muerte, notó algo en su cuello que le heló la sangre. Era el mismo collar que él había puesto en su bebé años atrás. Lo que descubrió después cambiaría sus vidas para siempre. Esta es la historia más conmovedora que jamás escucharás. No podrás creer lo que pasó cuando se dieron cuenta de la verdad. Si esta historia toca tu corazón de alguna manera, suscríbete al canal para no perder más relatos emocionantes como este y dime en los comentarios desde donde estás viendo. En las profundidades del bosque de Michoacán, donde los pinos centenarios se alzan como gigantes silenciosos hacia el cielo y las sombras danzan eternamente con el viento ancestral, una tormenta descomunal azotaba la tierra con una furia implacable que parecía querer borrar toda existencia del mundo. Los rayos iluminaban el cielo nocturno como cicatrices de fuego divino, mientras el trueno rugía con la fuerza de 1000 dragones heridos, haciendo temblar las raíces más profundas de los árboles milenarios. La lluvia caía con tal intensidad que convertía el aire mismo en una cortina líquida impenetrable, transformando el bosque en un laberinto acuático donde la muerte acechaba en cada rincón oscuro. En medio de esta sinfonía apocalíptica de caos natural, un pequeño niño de apenas 7 años corría desesperadamente entre los troncos gigantescos, sus pies descalzos sangrando sobre las piedras filosas y las ramas caídas que alfombraban el suelo como espinas de un gigante dormido. Santiago, así se llamaba el pequeño, había sido abandonado por quienes juraron cuidarlo, dejado a merced de la naturaleza salvaje y la oscuridad que se cernía sobre él como una manta de terror absoluto. Su ropa empapada se pegaba a su cuerpo tembloroso como una segunda piel helada, y sus ojos, grandes como lunas llenas de terror, buscaban desesperadamente un refugio que parecía existir solo en sus sueños más imposibles. El viento aullaba entre las copas de los árboles con voces de demonios, llevándose consigo sus gritos de auxilio que se perdían inmediatamente en la inmensidad infinita del bosque enloquecido. Sus labios azules temblaban no solo por el frío mortal, sino también por el miedo que le helaba el alma como agujas de hielo. No sabía, no podía saber, que en su cuello colgaba un pequeño collar de plata con una medalla cuidadosamente grabada, el único vínculo sagrado que lo conectaba con un pasado que había olvidado por completo y un futuro que estaba a punto de cambiar para siempre de la manera más inesperada. La lluvia caía con tanta intensidad sobrenatural que parecía querer borrar su existencia misma del universo, pero algo profundo en su interior, una llama inextinguible de esperanza heredada, se negaba rotundamente a rendirse. Era como si una fuerza invisible lo protegiera, guiándolo entre los peligros mortales del bosque hacia un destino que ni él mismo podía imaginar. Sus pequeñas manos se aferraban a las ramas como garras de supervivencia, mientras su corazón latía con la fuerza desesperada de quien sabe que cada segundo podría ser el último, pero que aún así se niega a dejar de luchar contra el destino cruel que parecía haber escrito su muerte en las páginas de esa noche maldita. A varios kilómetros de distancia de esa pesadilla natural, serpenteando por una carretera que bordeaba el bosque como una cicatriz de asfalto en la piel de la montaña, Alejandro Mendoza conducía su lujoso vehículo alemán de regreso a la Ciudad de México después de una junta de negocios que había terminado mucho más tarde de lo planeado. Era un hombre de 45 años en la plenitud de su éxito empresarial, dueño de un imperio financiero que había construido ladrillo a ladrillo con sangre, sudor, lágrimas y una determinación inquebrantable que lo había llevado desde la pobreza más absoluta hasta las alturas más envidiables del poder económico mexicano. Sus ojos, del color del café recién molido en las mañanas de Veracruz, reflejaban una tristeza profunda y permanente que ni todo el dinero del mundo, ni todos los lujos imaginables, ni todas las victorias empresariales habían podido curar jamás. Era una herida que sangraba internamente cada día, cada hora, cada minuto desde hacía exactamente 4 años, cuando había perdido lo único verdaderamente valioso de toda su existencia, su hijo Sebastián, quien había desaparecido durante un viaje familiar que había comenzado como una celebración y terminado en la tragedia más devastadora que un padre puede experimentar. La lluvia golpeaba el parabrisas blindado de su automóvil con una intensidad hipnótica que lo obligaba a conducir lentamente por la carretera resbaladiza, sus pensamientos perdidos inevitablemente en recuerdos dolorosos de risas infantiles que ya no resonaban jamás en los pasillos vacíos de su mansión, de pequeñas manos que ya no se aferraban a las suyas buscando protección, de papás susurrados con amor que ahora solo existían en el eco fantasmal de su memoria torturada. De repente, como si el destino hubiera decidido intervenir de la manera más inesperada, un destello entre los árboles empapados captó su atención con la fuerza de un rayo. Al principio pensó que era simplemente su imaginación,
un truco cruel de su mente atormentada que constantemente le hacía ver a su hijo perdido en cada sombra, en cada niño de la calle, en cada sueño y pesadilla. Pero cuando el siguiente rayo iluminó el bosque con su luz sobrenatural, lo vio claramente, innegablemente, una pequeña figura humana tambaleándose entre los troncos gigantescos, luchando contra los elementos naturales con la desesperación primitiva de quien se aferra a la vida con las uñas. Sin dudarlo ni un segundo, sin calcular riesgos ni consecuencias, Alejandro detuvo su vehículo en el acotamiento y salió inmediatamente bajo la lluvia torrencial que lo empapó instantáneamente hasta los huesos. Su corazón latía con una fuerza y una urgencia que no había sentido en 4 largos años de vacío existencial, mientras gritaba hacia el bosque enloquecido, su voz empresarial ahora convertida en rugido desesperado compitiendo contra el rugido mismo del trueno, mientras se adentraba sin miedo en la oscuridad absoluta para alcanzar a esa figura misteriosa que había despertado en él un instinto protector paternal que creía completamente muerto y enterrado. Alejandro se adentró en el bosque endemoniado como un hombre completamente poseído por una fuerza sobrenatural, sus zapatos de cuero italiano de $1000 hundiéndose sin remedio en el lodo traicionero mientras las ramas salvajes le arañaban el rostro y desgarraban su traje de diseñador como si fuera papel. La lluvia había convertido el suelo del bosque en un pantano traicionero lleno de raíces ocultas y piedras resbaladizas, pero él siguió adelante con la determinación de un hombre que ha encontrado súbitamente un propósito después de años de vacío existencial, guiado por una fuerza inexplicable que lo empujaba hacia adelante como si fuera su destino desde el principio de los tiempos. Niño, niño, ¿dónde estás? Gritaba con desesperación creciente, su voz poderosa que comandaba salas de juntas internacionales ahora ronca y quebrada luchando contra el estruendo ensordecedor de la tormenta que parecía querer silenciar sus llamados de auxilio. Sus manos se aferraban a los troncos resbaladizos para mantener el equilibrio mientras avanzaba a ciegas por el terreno imposible, tropezando con raíces invisibles, cortándose con ramas afiladas, pero sin detenerse jamás en su búsqueda desesperada. Después de lo que parecieron horas eternas pero que fueron solo minutos que se sintieron como siglos, finalmente lo encontró en una imagen que se quedaría grabada para siempre en su retina y en su alma. Santiago estaba acurrucado bajo un árbol caído como un animalito herido, temblando como una hoja al viento del invierno más cruel, sus labios completamente azules por el frío mortal y sus ojos vidriosos por el agotamiento extremo, la deshidratación y el terror puro que había experimentado durante horas interminables de lucha por la supervivencia. Al ver a Alejandro emergiendo de la oscuridad como un ángel guardián enviado por el cielo, el niño no huyó aterrorizado como habría sido natural después de ser abandonado por adultos, sino que extendió sus pequeños brazos hacia él con una confianza absoluta e inexplicable que solo los inocentes y los desesperados pueden mostrar en los momentos más críticos de sus vidas. «Ayúdame, Señor», susurró con una voz apenas audible que era más un suspiro agonizante que palabras reales. Y esas 2 palabras simples fueron como dagas envenenadas que atravesaron directamente el corazón blindado del millonario, despertando en él emociones que había mantenido cuidadosamente enterradas durante años. Sin pensarlo 2 veces, sin analizar la situación como hacía en los negocios, Alejandro envolvió al pequeño cuerpo tembloroso en su abrigo de cachemira carísimo, sintiendo como el cuerpecito helado se acurrucaba instintivamente contra su pecho en busca desesperada de calor humano y protección. Lo cargó en brazos como si fuera el tesoro más preciado del universo entero, corriendo de regreso hacia su automóvil mientras susurraba palabras de consuelo que salían directamente de lo más profundo de su alma paternal. «Ya estás a salvo, pequeño. Nadie te va a lastimar nunca más», le prometió con voz quebrada, sin saber todavía que esas palabras proféticas cambiarían ambas vidas para siempre de la manera más inesperada e increíble que el destino puede escribir. Una vez dentro del vehículo que representaba lujo y seguridad, Alejandro encendió la calefacción al máximo nivel y observó al niño con el detenimiento de un padre preocupado y un hombre acostumbrado a analizar cada detalle importante. Santiago era delgado hasta el punto de la desnutrición, con el cabello castaño claro completamente alborotado por el viento y la lluvia, y unos ojos del color de la miel líquida, grandes y expresivos como los de un cervatillo asustado que ha sobrevivido milagrosamente a la cacería más despiadada. Sus ropas empapadas colgaban de su pequeño cuerpo como trapos mojados y desgarrados, y tenía rasguños frescos y moretones en diferentes etapas de curación que hablaban claramente de días, quizás semanas enteras, de supervivencia en condiciones completamente inhumanas e indignas para cualquier ser vivo, especialmente para un niño tan pequeño. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó Alejandro con la voz más suave que pude encontrar en su repertorio emocional, mientras le ofrecía una botella de agua mineral de su maletín ejecutivo y ajustaba la temperatura para que el niño pudiera entrar en calor gradualmente sin sufrir un shock térmico. «Santiago», respondió el niño con una timidez natural pero sin miedo,
sus ojos dorados no dejando de observar con curiosidad infantil a este extraño elegante que lo había salvado de una muerte casi segura en la tormenta. Había algo en su mirada que era pura inocencia mezclada con una sabiduría prematura que solo viene del sufrimiento temprano. ¿Y dónde están tus papás, Santiago?, continuó Alejandro con cuidado, aunque algo profundo en su interior, un instinto que no podía explicar racionalmente, ya temía la respuesta que estaba por escuchar. El niño bajó la mirada hacia sus manos pequeñas y temblorosas, y negó con la cabeza lentamente, las lágrimas frescas mezclándose inmediatamente con las gotas de lluvia que aún goteaban constantemente de su cabello empapado. No tengo papás de verdad. Los señores que me cuidaban hasta hace poco me dijeron que me dejaban aquí porque ya no me querían en su casa y que era muy caro mantenerme, confesó con una tristeza infinita y una resignación que simplemente no debería existir jamás en alguien tan pequeño e inocente. Alejandro sintió como la ira más pura y la compasión más profunda luchaban violentamente en su pecho como dos fuerzas opuestas pero igualmente poderosas. ¿Qué clase de monstruos sin alma abandonan deliberadamente a un niño indefenso en medio de una tormenta mortal? ¿Qué tipo de seres humanos pueden mirar a los ojos de un pequeño y condenarlo a muerte de esa manera tan cruel e inhumana? Decidió firmemente que por ahora lo más importante y urgente era llevar a Santiago a un lugar completamente seguro, alimentarlo adecuadamente, curarlo de todas sus heridas visibles e invisibles, y luego, solo entonces, decidir cuál sería el siguiente paso en esta situación que había cambiado su vida en cuestión de minutos. Sin embargo, había algo inexplicable en el niño que lo inquietaba profundamente, una familiaridad extraña y perturbadora que no lograba identificar claramente pero que hacía eco constantemente en los rincones más profundos y oscuros de su memoria, como si hubiera visto esos ojos dorados antes, como si esa sonrisa tímida fuera un fantasma del pasado que regresaba para atormentarlo o salvarlo de maneras que aún no podía comprender completamente. La mansión de Alejandro se alzaba majestuosamente como un palacio moderno en las colinas exclusivas de Santa Fe, con sus ventanales enormes que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad y jardines perfectamente cuidados por un equipo de jardineros profesionales que ahora brillaban como joyas bajo la lluvia nocturna que continuaba cayendo implacablemente. Al llegar a los portones electrónicos de seguridad, Santiago observó todo con los ojos muy abiertos de asombro absoluto, su pequeña boca entreabierta de sorpresa, porque jamás en su corta vida había visto algo tan grandioso, elegante y lleno de luces doradas que parecían pertenecer a un cuento de hadas que su imaginación infantil había creado en las noches más solitarias. Alejandro lo llevó directamente al baño principal de la suite de huéspedes más lujosa, donde llenó cuidadosamente la bañera de mármol con agua tibia a la temperatura perfecta y espuma aromática e importada de Francia que llenó el aire con fragancias de lavanda y manzanilla. «Necesitas un baño caliente para entrar en calor, pequeño campeón», le dijo con una ternura que había permanecido dormida durante años en su corazón, mientras Santiago se deshacía tímidamente de sus ropas empapadas y desgarradas, revelando un cuerpo delgado marcado por la negligencia pero que aún conservaba la belleza inocente de la infancia. Fue precisamente entonces, en ese momento que cambiaría todo para siempre, cuando Alejandro lo vio con claridad absoluta. Un pequeño collar de plata antigua colgaba delicadamente del cuello frágil del niño, con una medalla redonda que brillaba suavemente bajo las luces halógenas del baño de lujo. Su corazón se detuvo completamente por un momento que se sintió eterno, sus manos poderosas comenzaron a temblar incontrolablemente y tuvo que apoyarse con fuerza en el lavabo de mármol para no desplomarse inmediatamente en el suelo de travertino. Esa medalla específica, la conocía perfectamente, la había visto miles de veces en sus sueños y pesadillas. Era absolutamente idéntica a la que él personalmente había regalado a su esposa Elena el día sagrado que nació su hijo Sebastián, una medalla especial de San Cristóbal, el santo protector de los viajeros y los niños perdidos, con una inscripción única en la parte posterior que él mismo había mandado grabar con sus propias palabras: «Para mi pequeño aventurero, con todo mi amor, papá». Pero eso era completamente imposible, ¿verdad? Su mente racional se negaba a aceptar lo que sus ojos estaban viendo con perfecta claridad. Con manos que temblaban como hojas en el huracán más violento, se acercó lentamente a Santiago, quien lo miraba con curiosidad inocente desde la bañera humeante, ajeno completamente al terremoto emocional que se desarrollaba en el alma del hombre que lo había salvado. «Santiago, ¿puedo ver tu collar un momento, por favor?», preguntó con voz entrecortada que apenas podía controlar. El niño asintió sin sospechar absolutamente nada y se quitó la cadena de plata con movimientos cuidadosos, entregándosela confiadamente sin la menor hesitación. Alejandro volteó la medalla con dedos temblorosos y sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas al leer la inscripción que conocía palabra por palabra, letra por letra, porque él mismo la había escrito con amor infinito.
El mundo entero se tambaleó peligrosamente bajo sus pies mientras una verdad absolutamente imposible pero innegable comenzaba a revelarse ante él como el amanecer más inesperado de su existencia. Con las manos temblando como hojas en el otoño más violento que hubiera existido jamás, Alejandro observó cada detalle microscópico de la medalla que había elegido personalmente en una joyería de Polanco años atrás, especialmente diseñada y grabada según sus especificaciones exactas. No había la menor duda posible. Era exactamente la misma medalla única que había puesto ceremoniosamente en el cuello de su bebé el día que Sebastián cumplió precisamente un mes de nacido, en una celebración familiar que ahora parecía haber ocurrido en otra vida completamente diferente. Pero Santiago tenía 7 años según su apariencia, y su hijo Sebastián, si estuviera vivo, habría tenido exactamente 7 años también. Las matemáticas eran imposibles de ignorar o malinterpretar, pero su mente racional, entrenada en lógica empresarial, se negaba rotundamente a aceptar lo que su corazón paternal ya sabía con certeza absoluta. Santiago lo miraba desde la bañera llena de espuma aromática con la inocencia total que solo los niños pueden poseer, completamente ajeno al terremoto emocional devastador que se desarrollaba en las profundidades del alma del hombre que acababa de convertirse en su salvador. Sus ojos dorados brillaban con curiosidad genuina, y en ese momento Alejandro pudo ver claramente rasgos familiares que había estado inconscientemente notando. La forma específica de los ojos, idéntica a la de Elena, la pequeña cicatriz casi invisible en la frente que Sebastián se había hecho al aprender a caminar, incluso la manera particular en que curvaba los labios cuando estaba pensando intensamente. ¿Estás bien, señor?, preguntó el pequeño con genuina preocupación en su voz angelical, esa misma bondad natural e instintiva que Alejandro recordaba perfectamente en los primeros años preciosos de Sebastián, cuando el mundo aún era un lugar lleno de magia y posibilidades infinitas. Santiago, comenzó Alejandro, su voz poderosa ahora reducida apenas a un susurro tembloroso, ¿recuerdas algo específico de cuando eras más pequeñito? ¿Alguna vez alguien te dijo cuál era tu nombre verdadero de nacimiento? El niño frunció el ceño con una concentración adorable, esforzándose intensamente como si tratara de alcanzar recuerdos fragmentados que flotaban como sombras etéreas en los rincones más profundos de su mente infantil. A veces sueño con una señora muy bonita que me cantaba canciones hermosas antes de dormir. Y hay un hombre grande que me carga muy alto en sus hombros y me hace reír muchísimo hasta que me duele la pancita. Pero los señores que me cuidaban siempre me decían que eran solo sueños tontos de niño y que no debía pensar en esas cosas, respondió Santiago, sus ojos llenándose gradualmente de confusión mientras trataba de entender por qué este tema parecía ser tan importante para el señor elegante que lo había salvado. Alejandro tuvo que sentarse inmediatamente en el borde de la bañera de mármol porque sus piernas simplemente ya no podían sostener el peso de su cuerpo ni el peso devastador de esta revelación. Elena, su exesposa, siempre le cantaba nanas específicas a Sebastián cada noche sin excepción, y él solía cargar a su hijo en sus hombros por toda la casa los domingos por la mañana, corriendo y saltando hasta que el pequeño gritaba de felicidad. Los sueños de Santiago no eran sueños ficticios creados por su imaginación. Eran memorias fragmentadas pero reales de una vida que le habían arrebatado cruelmente, recuerdos rotos de un pasado que había sido brutalmente interrumpido y deliberadamente ocultado de su conciencia infantil. Durante las siguientes horas interminables, mientras Santiago dormía profundamente por primera vez en semanas en una de las habitaciones de huéspedes más lujosas, vestido con ropa nueva y suave que Alejandro había comprado de emergencia en una tienda exclusiva que abrió especialmente para él, el millonario se sumergió completamente en una investigación frenética y desesperada que lo llevaría a descubrir la verdad más horrible y devastadora de toda su existencia. Llamó a todos sus contactos más poderosos e influyentes, activó a investigadores privados de élite, revisó archivos gubernamentales que normalmente estaban fuera del alcance de los civiles, y poco a poco, pieza por pieza aterradora, la verdad horrible comenzó a revelarse ante él como una pesadilla que había durado 4 años completos de sufrimiento innecesario. Sebastián no había muerto en el accidente automovilístico como le habían hecho creer durante todos estos años de luto. Elena, su exesposa vengativa, había fingido meticulosamente la muerte de su propio hijo para alejarlo permanentemente de Alejandro durante el proceso de divorcio más amargo y destructivo que los tribunales familiares habían presenciado jamás. Había sido un plan elaborado, cruel y calculado, diseñado específicamente para causar el máximo daño emocional posible al hombre que había decidido odiar con toda su alma. Pero algo terrible había salido completamente mal en sus planes maquiavélicos, y el niño inocente había terminado siendo vendido como mercancía a una red internacional de explotación infantil que operaba en las sombras más oscuras de la sociedad mexicana. Los registros oficiales que Alejandro pudo obtener a través de sobornos y contactos políticos mostraban una historia de horror que ningún padre debería conocer jamás.
Santiago había pasado por múltiples familias que lo habían maltratado sistemáticamente, explotado para trabajo infantil, y finalmente abandonado cuando ya no les resultaba útil o rentable mantenerlo. Había sido tratado como un objeto, como una propiedad que se podía comprar, vender, usar y desechar según la conveniencia de adultos sin escrúpulos que habían perdido toda humanidad en su búsqueda de beneficios económicos fáciles. Alejandro lloró como no había llorado desde que era un niño pequeño e indefenso, sus lágrimas cayendo como lluvia sobre los documentos legales que confirmaban la pesadilla absoluta que había vivido su hijo durante 4 años interminables. Mientras observaba dormir a Santiago, a su Sebastián recuperado, notó cada detalle familiar que había estado subconscientemente reconociendo, la forma exacta en que curvaba sus labios al dormir, absolutamente idéntica a la de Elena cuando era joven, la pequeña cicatriz en su frente que se había hecho cuando tenía 2 años al caerse de su triciclo, incluso el lunar diminuto detrás de su oreja derecha que Alejandro solía besar tiernamente cada noche antes de ponerlo a dormir en su cuna. Su hijo había estado vivo todo este tiempo maldito, sufriendo horrores inimaginables, siendo lastimado por monstruos humanos, mientras él lloraba desconsoladamente por un fantasma y visitaba una tumba vacía cada domingo. La culpa devastadora y la alegría indescriptible luchaban violentamente en su pecho con una intensidad que amenazaba literalmente con destrozar su cordura. Pero ahora lo tenía de vuelta, finalmente de vuelta en casa, y haría absolutamente todo lo humanamente posible para sanar las heridas profundas que estos años terribles de abandono y abuso habían dejado grabadas para siempre en el alma pura de su pequeño guerrero. Al amanecer del nuevo día que marcaba el comienzo de una nueva vida para ambos, Alejandro encontró a Santiago despierto en la cocina gourmet de mármol y acero inoxidable, observando fascinado por la ventana panorámica los jardines que brillaban como esmeraldas con el rocío matutino que creaba millones de diamantes líquidos sobre cada hoja y cada pétalo de las flores exóticas. El niño había encontrado una caja de cereales importados en la despensa y se había servido cuidadosamente un tazón, comiendo con la delicadeza natural de quien ha aprendido a agradecer profundamente cada bocado de comida que la vida le concede, cada momento de tranquilidad que puede robar al destino adverso. «Buenos días, campeón», dijo Alejandro, su voz cargada de emociones contenidas que luchaban por salir pero que mantenía bajo control para no asustar al pequeño con la intensidad de sus sentimientos. «Buenos días, señor Alejandro», respondió Santiago con una sonrisa tímida pero genuinamente cálida que iluminó instantáneamente toda la cocina como si hubiera salido el sol después de años de noche eterna. Era el momento más difícil y trascendental en toda la vida del millonario. ¿Cómo le dices exactamente a un niño traumatizado por años de abandono que ha sido su padre durante toda su existencia, que lo has buscado desesperadamente sin descanso, que has llorado su ausencia cada día y cada noche durante 4 años interminables? Alejandro se sentó cuidadosamente junto a él en la barra de desayuno, sus manos nerviosas tamborileando involuntariamente sobre la superficie de mármol italiano mientras buscaba las palabras perfectas que pudieran explicar lo imposible sin causar más trauma a un alma infantil que ya había sufrido demasiado para toda una vida. «Santiago, hay algo extraordinariamente importante que necesito contarte con mucho cuidado. Es sobre tu collar especial, sobre quien eres realmente en el fondo de tu corazón», comenzó con la voz más suave y paternal que pude encontrar en su repertorio emocional, mientras observaba cada microexpresión en el rostro angelical del niño. Los ojos dorados de Santiago se fijaron en él con la atención total y completa que solo los niños pueden ofrecer cuando sienten que algo verdaderamente importante está a punto de ser revelado, su pequeño cuerpo inclinándose hacia adelante con curiosidad natural. «Hace muchos años, cuando yo era más joven y el mundo parecía un lugar lleno de esperanza, yo tenía un hijito pequeño que se llamaba Sebastián. Un día terrible, pensé que lo había perdido para siempre en un accidente, y durante 4 años he llorado su ausencia todos los días. Pero ahora, después de verte, de conocerte, de ver tu collar, me doy cuenta de que ese niñito tan especial eres tú, mi pequeño príncipe». Santiago procesó las palabras lentamente, su pequeño rostro inteligente mostrando una mezcla compleja de confusión, esperanza, miedo y una alegría tímida que comenzaba a florecer como una rosa después del invierno más cruel. «¿Eso significa que usted es mi papá de verdad? ¿El papá grande y fuerte de mis sueños que siempre me protegía?», preguntó con voz temblorosa, sus ojos llenándose de lágrimas que reflejaban años de soledad y búsqueda inconsciente. Alejandro asintió lentamente, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas sin ninguna vergüenza. «Sí, mi amor eterno. Soy tu papá que te ha amado cada segundo de cada día, y nunca, nunca más en toda la eternidad vamos a estar separados». Santiago se lanzó inmediatamente a sus brazos con una fuerza emocional que desmentía completamente su pequeño tamaño físico, y por primera vez en 4 años de dolor constante,
Alejandro sintió que su corazón destrozado volvía a estar milagrosamente completo, que su alma fragmentada finalmente había encontrado la paz que había buscado en cada oración desesperada, en cada lágrima derramada en la oscuridad de las noches más solitarias. Los días y semanas siguientes fueron como un renacimiento espiritual y emocional para ambos, padre e hijo reunidos por un milagro que desafiaba toda lógica y toda expectativa humana. Alejandro canceló inmediatamente todas sus citas de negocios, pospuso indefinidamente las juntas internacionales más importantes, y se dedicó completamente las 24 horas del día a Santiago, quien poco a poco, día tras día, comenzaba a recordar fragmentos preciosos de su vida anterior como piezas de un rompecabezas sagrado que finalmente regresaban a su lugar correcto después de años de estar perdidas en la oscuridad del olvido forzado. Visitaron a los mejores médicos especializados y psicólogos infantiles más reconocidos del país, profesionales de élite que confirmaron que el niño estaba físicamente sano a pesar de los años de negligencia, pero emocionalmente herido de maneras que requerirían tiempo, paciencia infinita y cantidades industriales de amor incondicional para sanar completamente. Necesitará años de terapia cuidadosa, mucha paciencia y todo el amor que pueda darle para sanar completamente las heridas invisibles que estos años terribles han dejado en su alma, le explicó con suavidad profesional la doctora Ramírez, una de las psicólogas infantiles más respetadas de México, a Alejandro durante una consulta privada. Pero los niños son increíblemente resilientes por naturaleza, y el amor genuino de un padre puede literalmente obrar milagros que la medicina no puede explicar científicamente. Cada día traía pequeños pero significativos avances que llenaban el corazón de Alejandro con esperanza renovada. Santiago comenzó a llamarlo papá de forma completamente natural después de solo una semana, y sus pesadillas nocturnas que lo hacían despertar gritando fueron disminuyendo gradualmente hasta desaparecer casi por completo después del primer mes de estar en casa. Alejandro transformó personalmente una habitación entera de la mansión en el cuarto de juegos más espectacular y lleno de maravillas que un niño pudiera imaginar en sus sueños más ambiciosos, pero se dio cuenta rápidamente de que lo que más valoraba Santiago, lo que realmente hacía brillar sus ojos dorados con felicidad pura, eran los momentos simples y cotidianos que habían perdido durante tantos años, cuando leían cuentos de aventuras juntos antes de dormir, cuando cocinaban comidas deliciosas juntos en la cocina riéndose de sus errores culinarios, o cuando simplemente se sentaban en silencio en el jardín a observar las nubes pasar mientras inventaban historias fantásticas sobre las formas que veían en el cielo azul. Papá, dijo Santiago una tarde dorada mientras jugaban fútbol descalzos en el césped perfectamente cuidado del jardín, su pequeño rostro iluminado por la felicidad más pura. ¿Por qué me perdí durante tanto tiempo? ¿Hice algo malo que te molestó? Alejandro se arrodilló inmediatamente a su altura, mirándolo directamente a esos ojos dorados que reflejaban toda la inocencia del mundo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas con infinita ternura. Escúchame muy bien, mi pequeño príncipe valiente. A veces, las cosas más horribles del mundo pasan sin ninguna razón justa, y personas malvadas lastiman a los inocentes porque han perdido su corazón en algún lugar del camino. Pero lo único verdaderamente importante es que ahora estamos juntos para siempre, y vamos a crear tantos recuerdos hermosos y llenos de amor que todos los recuerdos feos van a desaparecer como sombras ante la luz del sol. Santiago asintió con la solemnidad de un filósofo pequeño, y luego sonrió con esa sonrisa que iluminaba el mundo entero de Alejandro. Ya no tengo miedo de nada, papá, porque ahora sé que sin importar qué pase, tú siempre me vas a encontrar y me vas a proteger. Exactamente un año después de esa noche tormentosa que había cambiado sus destinos para siempre, la mansión que una vez fue un mausoleo silencioso de recuerdos dolorosos y esperanzas muertas se había transformado completamente en un hogar vibrante y lleno de vida, donde las risas infantiles resonaban constantemente por todos los pasillos y cada rincón respiraba felicidad auténtica. Santiago, ahora oficialmente reconocido legalmente como Sebastián Mendoza otra vez después de un proceso judicial exhaustivo que había expuesto toda la red criminal, había recuperado no solamente su identidad verdadera sino también toda su alegría infantil natural que los años de sufrimiento habían intentado robar sin éxito de su espíritu indomable y resistente. Las paredes de la mansión estaban ahora decoradas orgullosamente con sus dibujos coloridos que mostraban familias felices, casas con chimeneas humeantes y arcoíris gigantes que se extendían por cielos azules perfectos. La cocina gourmet olía constantemente a galletas caseras y pasteles de chocolate que hacían juntos los fines de semana. Y los jardines manicurados resonaban perpetuamente con los gritos de felicidad pura de un niño que por fin había encontrado su lugar verdadero en el mundo. Después de años de búsqueda inconsciente y sufrimiento completamente inmerecido, Alejandro había cambiado también de maneras profundas que sus empleados y socios de negocios apenas podían reconocer. El hombre frío,
calculador y emocionalmente distante que había sido después de perder a su hijo se había transformado completamente en un padre cariñoso, presente y dedicado que había encontrado nuevamente el significado verdadero de la vida más allá del dinero y el poder empresarial. Había reestructurado completamente su imperio financiero para tener muchísimo más tiempo libre para dedicar exclusivamente a su hijo, había contratado a los mejores gerentes para manejar las operaciones diarias, y había establecido una fundación multimillonaria especializada en ayudar a encontrar niños desaparecidos, determinado inquebrantablemente a que ningún otro padre en todo México viviera jamás el infierno emocional que él había experimentado durante 4 años interminables de dolor constante y desesperación absoluta. Elena, su exesposa vengativa, había sido arrestada y condenada a prisión perpetua por secuestro agravado, tráfico de menores y fraude elaborado, después de que la investigación federal revelara la magnitud completa de su plan vengativo que había destruido tantas vidas inocentes. La red criminal que había explotado a Santiago fue completamente desmantelada por las autoridades, y docenas de otros niños fueron rescatados y reunidos con sus familias biológicas gracias a la información valiosa que el caso había proporcionado a la Policía Federal y organizaciones internacionales. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto, papá? Preguntó Sebastián una noche perfecta mientras observaban las estrellas brillantes desde la terraza de mármol, acurrucado cómodamente contra el pecho de su padre como habían hecho miles de veces cuando era bebé. ¿Qué es, mi amor eterno?, respondió Alejandro, abrazándolo más fuerte contra su corazón que finalmente latía completo nuevamente. Que incluso cuando estaba perdido y solo en la tormenta más fea del mundo, mi collar me protegió como un escudo mágico hasta que tú me encontraste. Como si San Cristóbal realmente hubiera cuidado de mí todos estos años para llevarte exactamente hasta donde yo estaba esperándote. Alejandro sonrió con lágrimas de felicidad cristalina en los ojos, besando tiernamente la cabeza sedosa de su hijo como había hecho millones de veces en sus sueños más desesperados durante los años interminables de separación forzada. Y siempre lo hará, mi pequeño campeón valiente. Siempre te protegerá como un ángel guardián invisible, y yo siempre te encontraré sin importar en qué rincón del mundo estés, porque el amor de un padre verdadero puede traspasar cualquier barrera, cualquier distancia, cualquier obstáculo que el destino ponga en nuestro camino. Los meses siguientes trajeron más milagros pequeños pero significativos que llenaban cada día de bendiciones inesperadas. Sebastián comenzó a asistir a la escuela privada más prestigiosa de la ciudad, donde rápidamente se convirtió en el favorito de maestros y compañeros por su bondad natural y su sabiduría prematura que venía de haber sobrevivido a lo impensable. Sus calificaciones eran excelentes, pero más importante aún, había recuperado completamente la capacidad de confiar en los adultos y de formar amistades genuinas con otros niños de su edad que lo admiraban por su fuerza interior. Alejandro había aprendido a valorar cada momento cotidiano como si fuera un tesoro invaluable, los desayunos juntos antes de la escuela donde discutían planes para el día, las tardes de tarea en la biblioteca de la mansión donde resolvían problemas matemáticos como un equipo, los fines de semana completos dedicados a aventuras padre e hijo por toda la ciudad descubriendo lugares nuevos. Había descubierto que la verdadera riqueza no se medía en números bancarios sino en risas compartidas, en abrazos espontáneos, en las palabras te amo, papá susurradas cada noche antes de dormir con total confianza y amor. La Fundación Sebastián Mendoza para Niños Perdidos había logrado reunir a más de 150 familias en su primer año de operación, convirtiéndose en la organización más efectiva de México para combatir el tráfico infantil y las redes de explotación. Cada niño rescatado era una victoria personal para Alejandro. Cada familia reunida era una prueba viviente de que los milagros existen cuando la determinación humana se combina con recursos ilimitados y amor incondicional hacia los más vulnerables. Esa noche específica, mientras observaba dormir a Sebastián con esa expresión de paz absoluta que solo tienen los niños verdaderamente amados y protegidos, Alejandro reflexionó sobre el increíble viaje emocional que los había llevado desde la desesperación más profunda hasta la felicidad más completa. El destino había jugado con ellos de la manera más cruel, pero también les había concedido el milagro más hermoso, un segundo comienzo, una oportunidad de oro para recuperar el tiempo perdido y construir juntos el futuro que siempre habían merecido tener desde el principio. Por primera vez en 5 años completos, Alejandro durmió profunda y pacíficamente, sabiendo con certeza absoluta que su hijo estaba completamente seguro en la habitación de al lado, rodeado de amor incondicional, protección total y un futuro brillante lleno de posibilidades infinitas, y que nunca más tendría que buscar desesperadamente en la oscuridad por su pequeño guerrero perdido que finalmente había regresado a casa para quedarse para toda la eternidad. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma.
Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. Hasta la próxima.